Hola, Buenos Ofilia. días. ¿Cómo ha estado? Buenos días. ¿Cómo has estado, Ofilia? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Hola, Mónica. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, Mónica. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y Me usted? alegra mucho. Muy bien, muchas gracias. Trabajando, empezando una semana llena de retos. Y bueno, sí, seguramente ustedes también. eh, Llenas de cositas deben estar, ¿cierto? Bueno, muy Muchísimas bien. cositas. Bueno, muy bien. Bienvenidas, chicas, bienvenida, Ofilia, Mónica, a esta segunda sesión, nuestra segunda sesión de nuestro consultorio empresarial. Gracias por cargar el entregable. He ido mirándolo, he ido analizándolo desde los objetivos y pues tengo alguito, pues por supuesto, entre hoy y mañana me comprometo a que ya está calificado y la retroalimentación allí para que pues si ustedes están de acuerdo, pues tomen esa retroalimentación y en aras pues de pulir los entregables. Yo, perdón, les voy a compartir el entregable pues lo he ido leyendo, no lo he leído todo, pero sí lo he ido mirando, muy interesante el contexto de la empresa, muy interesante pues la descripción, la línea del tiempo de trazos urbanos. Pues hombre, a mí me encanta pues contextualizarme, analizar las empresas, yo soy un poquito chismoso, entonces me gusta meterme pues, en toda esa descripción. El objetivo general está claro, pero hay una recomendación que yo de manera muy cariñosa y muy humilde les hago. Cuando Sí. los objetivos no tienen temporalidad, los objetivos tienden a cumplirse sin mucha prioridad. Es decir, cuando los objetivos no tienen esa temporalidad, seguramente se terminan dilatando, ¿cierto? Sí. Entonces, y en eso tenemos que estar de acuerdo los tres, porque ustedes me pueden argumentar, profe, no, lo que pasa es que según los criterios SMART no son absolutamente necesarias la temporalidad, porque precisamente ya hay un análisis intrínseco que la empresa desea que esto pues, se haga pronto. Pero de manera muy cariñosa las invito a que piensen en la temporalidad del objetivo general, es decir, a que en esta descripción digan en qué momento este objetivo se va a cumplir. Y el tiempo no necesariamente tendrá que ser el consultorio, el desarrollo del consultorio. Posiblemente esto se pueda desarrollar al final del año o para el 2026 ya tiene que estar este modelo de análisis financiero o para el segundo semestre del 2026. Es decir, no quiere decir que esto se firme sobre una piedra, sobre una roca que no pueda cambiar, pero el hecho de referenciar el tiempo ya nos permite, bueno, hay que cambiar el tiempo, pero cambiémoslo de alguna manera que nos vuelva a permitir y hacer lectura de esa necesidad, Como que se pueda de esos cumplir. que se pueda cumplir, Ofilia. A ver, y que seamos realistas, porque, hombre, yo quiero graduarme, pero pues no voy a poder hacerlo mañana, pues me faltaría Sí, algunos claro. requisitos, ¿cierto que sí? Yo Sí. quiero ser el gerente del Banco de la República, pero tienes que saber que para eso te tienes que preparar bien, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no se trata de cumplir el objetivo a rajatabla con respecto a la temporalidad, ojalá sí, pero en caso de que no se pueda cumplir, haya un vínculo de temporalidad que, por supuesto, comprometa a las personas, comprometa los procesos y que en ese sentido, pues el objetivo genere valor como queremos hacerlo. Ese es el único asunto que yo veo y que repito, con toda humildad se los digo, porque el objetivo si queda bien, el objetivo si queda así, queda bien, pero les aseguro que el jurado les va a preguntar, Ofilia, Mónica, ¿cuándo se va a cumplir el objetivo? ¿En qué momento se va a cumplir? ¿Cierto? Se los Ok. aseguro que yo cuando estoy en un jurado, sin ánimo por supuesto de ser inquisitivo ni de corchar a nadie, es simplemente queriendo que los objetivos que ustedes tracen, por supuesto, se puedan llevar a cabo, ya sea por ustedes o ya sea por los líderes y las personas que quedarán después de la consultoría. Los objetivos específicos no tienen que llevar temporalidad. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos es como el paso a paso para lograr el objetivo general. Entonces, si pudieran incorporar para el segundo semestre o al finalizar el 2026, queremos tener ya el diseño de la el diseño pues, de un modelo, un departamento o un proceso financiero.
Los objetivos específicos son claros, analizar el comportamiento histórico de los flujos de caja. Ya entendí por qué me hicieron la pregunta entonces, porque es que cuando yo veo que me preguntan muchachos que cuál flujo de caja escoger, sin yo haberme contextualizado con respecto a los objetivos, yo dije, pucha, ¿cómo así? Entonces me sacuden un poquitico, muy bacano, están pensando ya Okay. en esa información, en las herramientas que nos permiten a nosotros cumplir los objetivos. Pero claro, ya entendí entonces el contexto del mensaje. Claro que sí. Entonces, el segundo objetivo, pues precisamente a partir de ese desarrollo del flujo de caja, pues evaluamos las coherencias entre las proyecciones y los resultados obtenidos. Me parece un objetivo claro, y lograble y realizable, y que seguramente le apunta a ese objetivo general. Y por último, proponer estrategias con el verbo infinitivo, proponer estrategias de optimización. ¿Para qué? Ah, venga, para mejorar la rentabilidad, pero también reducir los riesgos a los proyectos de inversión. ¿De acuerdo? El alcance es pragmático, es claro. Eh, el cuerpo del trabajo me encanta, norma APA, versión 7, pues aquí pues, es entretenido, es bueno de leer, ¿cierto? Bueno, esto es un valor agregado, esto no lo tienen que poner, Mónica y Ah, bueno. Ofilia, déjenlo porque, no lo quiten, ya déjenlo Ok. porque leerlo también es interesante, bonito, es bonito de leerlo, está muy bien redactado y en ese sentido, pues compromete al equipo de trabajo, incluyéndome, ¿cierto? Sin Sí. embargo, las reglas de trabajo en equipo de una consultoría pues son intrínsecas. Ya nosotros no tenemos que saber que un equipo de consultoría tiene que trabajar con rigor. Pero sí, Ujú. allí en el protocolo del consultorio lo dice, lo menciona. Entonces, para mí no es determinante porque yo estoy trabajando con dos profesionales, ¿cierto que sí? Sí, Y claro. se comportan como dos profesionales. Entonces, perfecto, ¿no? Y las referencias bibliográficas que vamos a empezar en la medida que avancemos a diligenciarlas y a fortalecerlas. ¿De acuerdo? Pero está súper bien, chicas. Yo las únicas dos observaciones que tengo es eso, quizá para que estemos de acuerdo, no es un, esto por supuesto no es un autoritarismo ni mucho menos. Si ustedes no se convencen con las recomendaciones que yo dejo, por supuesto de eso también podemos conversar. La idea es que tengamos argumentos precisamente para poder garantizar la calidad del informe. ¿De acuerdo? Pero súper bien, chicas, yo hoy a mañana me comprometo en calificarlo y en retroalimentarlo. ¿Por qué? Para que la próxima semana o esta semana que ustedes trabajen en la segunda entrega, pues ya incorporen las sugerencias, las recomendaciones, si están de acuerdo, por supuesto, repito e insisto. Claro que sí. Ok, gracias, muchas gracias. Bueno, entonces aquí Bueno. empiezo a compartirles como cada asesoría que vamos a tener, Ujú. primero encuadrarnos en el plan de trabajo. Este es el plan de trabajo. Vamos entonces tentativamente a seguir haciendo las reuniones los lunes a la 1 de la tarde, a no ser que ustedes me digan lo contrario. Para mí, pues yo feliz, yo almuerzo, a la 1 ya surtimos de manera muy apropiada la reunión y ya me concentro pues y nos concentramos realmente pues en nuestra cotidianidad. Muy bien, Ofelia y Mónica, miren, nosotros ya surtimos esta primera reunión, estamos surtiendo la segunda, van a ver que esto va a avanzar rápidamente y por supuesto vamos de lo sencillo a lo complejo, aunque ustedes ya pues ya tienen muy contextualizado las herramientas con las que vamos precisamente a trabajar, que es ese flujo de caja. Esa pregunta que ustedes me hicieron, a ver, yo quisiera que la respondieran junto con el jefe, junto con el líder, junto con el líder. ¿Por qué? Porque si tomamos un flujo de caja aterrizado a un proyecto, a un área, a un producto o a un servicio, esos egresos que tenga el flujo de caja también tienen que ser a escala. Si me hago entender, a escala tenemos que aterrizarlo. Un flujo de caja de un proyecto no puede cargar los gastos y los egresos pues, de toda la compañía, porque vamos a hacer inviable el proyecto. Es muy complicada, pero si hay información, si hay un compromiso de la gerencia o de sus líderes, hagámoslo así. O si no, chicas, también lo podemos hacer de manera general. Yo creo que más allá de yo decidir qué hacer, muchachos, pues siendo muy respetuoso, es hablar con el líder, con quien está esperando este proyecto y, por supuesto, empezar a tomar decisiones desde allí, desde lo que la empresa necesita. Eh, bueno, la pregunta que nosotros te hacíamos era por qué, pues Trazos Urbanos es la constructora, ¿cierto? Pero como tal, la constructora tiene muchos proyectos, ¿cierto? Entonces, cada gerente
maneja su flujo de caja, cada gerente maneja como todo el Eh, proceso de Es cada decir, proyecto. Ofilia, es decir que Ofilia, cada proyecto tiene un líder, tiene un gerente. Ujú, así es. Claro, Entonces, por claro. ejemplo, esa era la duda que nosotros teníamos. Pues yo me ponía a pensar, yo le decía a Mónica, bueno, en- A Ofilia se le congeló ahí porque si, la conexión. Ok, ah, Ofilia, ok, te congelaste, repetí desde los Se últimos congeló. 5 segundos que te congelaste. que en el caso, espéreme, que ahí dice que está inestable. Espéreme un minutico. Bueno, entonces el tema aquí es que Trazos Urbanos, pues es una compañía donde tiene varios proyectos, ¿cierto? Que le había comentado. Entonces yo hablaba con Mónica y yo decía, bueno, en caso de que sea un solo proyecto, como cada uno tiene un gerente, pero no me va a Ujú. hablar en sí de Trazos Urbanos, sino de un proyecto. Entonces Sí, le dije a Mónica, yo creo que es mejor coger todo lo que es trazo, ¿cierto? Y ya de claro, ahí hablar pues con el profesor a ver qué podemos hacer. Si lo manejamos normal, global, ¿cierto? Porque se supone que esa consultoría es para que mejoremos todo, claro, ¿sí? claro. Entonces no, no, profe, pues yo creo que es mejor tomar toda la empresa. Los estados financieros de toda la empresa. Yo creo que, a ver, uno de los principios financieros, y ustedes lo saben, Ofilia y Mónica, es analizar los proyectos de manera independiente. Yo no puedo analizar varios proyectos, pues porque cada uno tiene diferente horizonte de tiempo, tiene diferentes tasas de retorno, tiene Así diferentes es. fuentes de financiación, montos de financiación. Es decir, uno de los principios en finanzas es analiza los proyectos de manera independiente, analiza qué tanto te está trayendo un producto y qué tanto te está trayendo el otro, porque esa es la única Ujú, manera en que yo puedo eliminar un producto, fortalecer un producto, es decir, cada proyecto es un análisis independiente. Pero para hacerlo así, seguramente hay que tener un centro de costos por proyecto, hay que mirar qué costos fijos está tomando el proyecto de toda la empresa. Es un poquito, seguramente los gerentes lo saben bien, cada gerente de proyectos analiza su proyecto como su proyecto, como su mundo, como su empresa, como su empresa. sí, claro. Pero claro, al final del año, la contabilidad permite establecer un cálculo sobre cada centro de costos, cada proyecto, pues ustedes y yo sabemos que no hay una contabilidad por proyecto, pues eso sería Ujú, ilegal, una empresa no puede sí, tener claro. doble ni triple contabilidad. Al final del año, EPM, Argos, Zona, pues todas estas empresas, por supuesto, lo que hacen es consolidar ya y mirar si la suma y la resta de egresos e ingresos genera utilidades o por el contrario genera pérdidas. Entonces, chicas, yo creería que para no ser irrespetuoso, hablen con el gerente, si quiere analizar un proyecto particularmente lo podríamos hacer, que seguramente la empresa está organizada por centros de costos, me atrevo a decir, Sí. pero también cobra mucha importancia que el gerente se lleve un panorama global de la compañía, de la empresa, con el fin, no sé, que si por ejemplo Mónica va a querer comprar un porcentaje de la empresa, el gerente sepa cuánto más o menos aproximadamente esa valoración precisamente le determina esa negociación. La valoración no solamente la hace la persona que venda, también la hace la persona que compre. Y no solamente para vender o comprar, serán los dueños los más interesados en conocer cuál es el valor de su empresa con respecto a las otras empresas del sector. ¿Cierto que sí? Entonces, me parece prudente que empecemos la valoración quizás desde lo global para que sea una base ya después para el gerente, para los directores, para los analistas, poder aterrizar esa valoración y descomponerla en las partes de cada proyecto. Creería pues que también tiene racionalidad. Pero insisto, no soy yo el que con mucha humildad decida esto. Hablen con el empresario, hablen con el gerente, con el líder y que seguramente el líder pues también les dará luces para tomar la decisión. Hoy en Listo. día, hoy queda un compromiso, Ofilia y Mónica, que es trabajar sobre esto que tengo subrayado. Hoy continuamos ya con la etapa 2. Nosotros ya terminamos la etapa 1, que es el contexto general de la empresa, el alcance y los objetivos.
Hoy ya hablamos entonces de análisis de los hechos, ajuste del problema, y estos dos temas vamos a conversarlo a partir de una narrativa que empiece a alimentar el marco teórico del proyecto, ¿cierto? El marco teórico, es decir, aquí también nos menciona iniciar la elaboración del marco teórico. El marco teórico es la descripción que empieza exclusivamente con estos dos puntos, análisis de los hechos y ajuste del problema. Si nosotros el problema lo tenemos claro, Phil y Mónica, si nosotros, esto lo definen porque si desde el anteproyecto a este momento hay algo en el alcance o en los objetivos que haya que cambiar, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Si ustedes, Ofilda y Mónica, consideran que el alcance y los objetivos siguen siendo los mismos y no hay que cambiarlos, pues no ajustamos el problema, seguimos con el mismo problema, abordamos el problema y trabajamos sobre el problema. Pero pues aquí esta parte es la posibilidad de que si hay algo que, que justifique un cambio desde el anteproyecto hasta este momento, es el lugar y el momento de hacerlo, de cambiarlo, ¿cierto que sí? Bueno, ustedes saben, nosotros dentro de 8 días también a la misma hora nos reuniremos el 27 de abril, donde ya hablaremos, por supuesto, de cómo vamos a preparar el dashboard, ¿cierto? De cómo vamos a preparar el dashboard. No es que lo tengamos que hacer de una semana a otra, pero sí empezar a trabajar y fortalecer esta herramienta, ¿de acuerdo? Y que va a ser Listo. fundamental precisamente para ese objetivo general, crear un modelo que permita tomar decisiones informadas, que permita minimizar el riesgo a fracasar. Nosotros no tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, pero sí tenemos herramientas que nos permiten minimizar el riesgo a fracasar. Y el diseño del flujo de caja es eso. Listo. El diseño del flujo de caja nos permite tomar decisiones informadas y minimizar el riesgo a fracasar. Entonces, les voy a compartir el protocolo donde ya pues directamente esta tendría que ser la primera fuente para resolver las dudas, ¿cierto que sí? Ajá. Ustedes también saben, Fila y Mónica, que este no es el único espacio para resolver las dudas. Ustedes tienen mi teléfono, tienen mi correo electrónico, tienen la sección de dudas e inquietudes allí en la plataforma y por supuesto este documento quizás sea la primera fuente para resolver esas dudas que tengan. Entonces, vamos a trabajar a partir de un diagnóstico y análisis de los hechos con la herramienta que ustedes consideren, con la herramienta que ustedes en su deliberación les guste más. Hombre, aquí hay una serie de recomendaciones. Voy a leer y me disculpan. Se Ujú. presenta en el diagnóstico y análisis de los hechos, se presenta la situación actual de la organización apoyada en datos que permitan visualizarla. Esto se realiza a través de párrafos, que es precisamente el inicio de ese marco teórico. Cuando en el plan de trabajo les dicen inicio del marco teórico, es precisamente que con toda esta narrativa ya están iniciando a trabajar sobre el marco teórico. No hay un marco teórico aparte, ni mucho menos. Es la descripción y la narrativa que ustedes, pues, y que, y que vamos pues a redactar y a revisar. Muy bien, a mí me gustan mucho las cifras, es decir, los datos. Me gusta, Ofelia y Mónica, que incorporen años, datos, así como ya lo han hecho, porcentajes, gráficas. Me gusta mucho esa riqueza que le da sustento y confianza a la narrativa. Entonces, en este aspecto, en este primer punto, lo que deben hacer, chicas, es precisamente ese diagnóstico, que se puede hacer con varias herramientas o con una sola o con las que ustedes consideran que puede cumplir este diagnóstico, esta lectura, esta radiografía que hoy le hacemos al problema. Entonces, en este apartado se genera un diagnóstico de la situación actual de la empresa frente al problema y se pide que utilicen herramientas de análisis del entorno, pero también del análisis interno, es decir, análisis endógeno y análisis exógeno. Para el análisis externo, exógeno, posiblemente podemos hablar del PESTEL, que ustedes creo que ya han visto esta herramienta profundamente pues aquí en la universidad, ¿cierto que sí? El PESTEL es una buena herramienta para partir Sí. de un diagnóstico macroeconómico pues interesante. El DOFA puede ser una combinación de ambas, de lo externo y lo interno. 5 ofertas de Porter que permite descubrir las competencias y los factores comparativos al interior de la empresa. Entre otros
herramientas que, repito, ustedes consideren y que pueda perfectamente llegar a conocerse el diagnóstico y el análisis de los hechos que queremos. Asimismo, es necesario utilizar la información identificada en el punto 1.3, que es precisamente el alcance, como referente de este diagnóstico. Se desarrolla a partir de un escrito que permita identificar el problema en la organización y los efectos a partir del uso de datos. El problema lo tenemos claro, que es esa falta de ese modelo financiero, de un modelo o un proceso expedito, transparente, que permita incorporarse quizás a un gobierno corporativo, que permita quizás al final tomar decisiones informadas, ¿cierto que sí? Y aquí en el ajuste del problema, lo que les decía, chicas, si el problema sigue siendo el mismo, si tenemos claro cuáles las consecuencias de no tener ese modelo financiero, pues no hay que decir nada, sigamos con el problema, no hay que ajustarlo. Aquí, en este apartado, es cuando definimos los objetivos, el alcance, el problema y la solución que pudo haber cambiado del anteproyecto al día de hoy. Si ustedes, chicas, insisto, o si nosotros, porque me integro ahí también, si nosotros consideramos que esos son los objetivos sobre los cuales debemos ir trabajando y el alcance, no tenemos que ajustar nada, no tenemos que ajustar el problema. Ya más adelante, la próxima semana, hablaremos entonces de este 2.3, que es el análisis de datos. Es decir, hoy queda un compromiso, que es precisamente hacer este diagnóstico de variables internas, ¿cierto? Y ajustar el problema. Pero creo pues que el problema pues ya está claro. No sé si me equivoqué, chicas. Cuéntenme. No, profe, porque en el anteproyecto nosotros sabíamos los objetivos que habíamos colocado iban relacionados, digamos, a la parte financiera, pero también a la parte comercial. ¿Qué fue que nos aprobaron, Ya. digamos, nos aprobaron el Cerramos ese anteproyecto, alcance. pero nos dijeron que Ya me teníamos acuerdo. que enfocarnos solamente en la parte financiera. Lo Entonces, financiero. por eso nosotros modificamos los objetivos y por eso colocamos esos que usted nos dijo que están bien, pero tenemos que colocar como cuándo se va a cumplir, qué es lo que debemos de corregir Simplemente, para el siguiente entregable. simplemente eso, Mónica. Simplemente es eso. Muchas gracias pues por esa retroalimentación. Es eso. Es eso. Y estamos de acuerdo en encerrar el enfoque en lo financiero, ¿cierto? Ya después, por supuesto, qué rico que esa sea la base para analizar los procesos comerciales, ¿cierto que sí? Pero, hombre, definamos primero esa base porque, hombre, de pronto, me perdonan la expresión, en esa búsqueda de cumplir somos gaseosos y no cumplimos ni con el modelo financiero ni con el modelo comercial. Entonces, que lo financiero sea la base precisamente para poder crear las estrategias y los procesos comerciales. Yo creo que estamos de acuerdo ahí los tres, Bien. ¿cierto que sí? Sí, totalmente, profe. Perfecto, Ofilia. ¿Algo que decir, Ofilia? Cualquier preguntita. No, así como lo estamos manejando, profe, es lo que pensamos, porque en realidad, como le decía Moni, el propósito era más que todo como en las mejoras de lo comercial y eso, pero como no Claro. lo informaron Y así, tendrá que pero ser sí así. sería, exacto, sería bueno entonces lo seguimos manejando primero lo financiero y ya después como a lo Sí. último. Miraríamos qué estrategias habrían para comerciar. Seguramente cuando ustedes empiecen y se sienten a redactar cada una, que seguramente se distribuyen pues las tareas y los compromisos, en ese momento resultarán dudas, ¿cierto? Es muy difícil uno adelantarse a lo que puede uno encontrar, ¿cierto? Y en ese momento que surjan las dudas, yo estaré muy atento pues para que me escriban, nos reunamos en la próxima asesoría entonces para dirimir y deliberar frente a esas inquietudes. Y en ese sentido, pues chicas, ustedes saben que considérenme a mí como un tercer integrante del equipo. ¿Listo? Claro que sí, profesor. Bueno, Gracias. Mónica, Ofilia, me encanta saludarlas. Bueno, sí, dime, Ofilia, ¿tienes No, algo que Mónica decir? creo que iba a decir algo, no sé. Ah, Mónica, adelante. No, Bueno, no, no. entonces les deseo mucha suerte, les mando un fuerte abrazo y en esta Gracias. semanita que Sí, empiecen a nosotros le trabajar, estamos repito, escribiendo, cualquier duda, ay, claro, exacto. le estoy Cuando escribiendo en caso carguen, de que tengamos algo. Dígame.
Gracias, Ofelia. Y cuando carguen el entregable me hacen una señita. Yo estoy pues entrando a la plataforma Constante. constantemente, pero a veces cargan el entregable y yo me entero 2 o 3 días después Ah, y ok. ya entonces, pues hay un espacio ahí. Entonces, para que no exista ese espacio, una señita. Profe, listo, Listo. ya el entregable está cargado y punto. Y yo ya sé que al otro día debo entrar a analizarlo, retroalimentarlo y calificar. Claro que ¿Listo? sí, profesor. De una. Bueno, Muchísimas Listo, chicos, muy profe. gracias. amables. Mucha suerte. Un Que esté abrazo. muy Muchas bien. Hasta gracias. luego, Cuídense. teacher. Hasta Hasta luego. A luego. Chao, ustedes, profe. gracias. Chao. Chao. Gracias.